Pasaron 11 minutos de las 11 de la mañana. Estamos en comunicación vía Zoom con el diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Luz. Diputado, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Bueno, un placer Gracias por la invitación. Con mucho gusto, un placer que nos atienda. Diputado, varios temas para conversar. Queremos empezar preguntándole su opinión sobre la renuncia fiscal de Corte Jorge Díaz, una renuncia que se adelantó, estaba prevista para fines de noviembre, el recambio de las autoridades en la Fiscalía General de la Nación, pero Jorge Díaz, después de prácticamente una década de prestar servicios, presentó la renuncia. Usted había sido especialmente crítico con el fiscal Díaz, inclusive planteó la idea de que para ocupar el cargo de fiscal de corte sean electos fiscales de carrera. ¿Qué nos puede decir respecto a la renuncia de Jorge Díaz y a la propuesta de que sean fiscales de carrera quienes ocupen ese cargo? Bueno, que sean fiscales de carrera ha sido la tradición en Uruguay. Es decir, la Fiscalía está dentro del Ministerio Público y los fiscales hacen toda una carrera dentro del Ministerio Público y el cargo más alto al que pueden acceder es la Fiscalía de Corte. No hay ninguna, no está prohibido pasar del Poder Judicial a la Fiscalía o viceversa, pero la tradición uruguaya decía que no era así porque es un tema hay que tener mucha especialidad en el tema, que los jueces no tienen y los fiscales no tienen para ser jueces. Entonces nosotros preferíamos que fuera un fiscal de la carrera fiscal y los jueces de la carrera del Poder Judicial. Por eso sostenemos que no puede haber fiscales que sean jueces o ex jueces. Respecto a la renuncia, bueno, el doctor Díaz terminaba el año próximo, los 10 años de vigencia del cargo. Nosotros habíamos pedido la renuncia ya el año pasado. Le habíamos pedido al presidente que lo destituyera. Claro, necesita 3/5 de votos en el Senado, que es el mismo quantum que se necesita para elegirlo. Entonces no los tenía, pero además creo que no lo quería destituir. La renuncia a mí me sorprendió, como sorprendió a casi todo el mundo, incluso a los propios fiscales, ¿no? El presidente de la Asociación de Fiscales, que es el gremio que los aglutina a ellos, dijo que siendo compañero de trabajo de Díaz, que lo sorprendió. Pero bueno, ya Díaz estaba muy desgastado en el cargo, había problemas internos en Fiscalía de relacionamiento entre los fiscales de la vieja escuela, digamos, habían sido relegados. El sistema que Díaz creó, o sea, que fue el ideólogo y que todos los partidos votaron, ahora algunos partidos critican, pero hay que acordarse que ellos aprobaron todo el sistema. Se está viendo que fue un tema que se implantó en el derecho uruguayo cuando es incompatible desde el punto de vista técnico, que no hay tiempo para explicarlo. Y bueno, el doctor Díaz es un hombre joven que ha anunciado que tiene proyectos importantes en su actividad privada y bueno, creyó que era oportuno en este momento dar ese paso, así que para nosotros fue una buena noticia en el sentido que nos permite ahora estudiar desde el punto de vista legislativo cambios en la Fiscalía General. ¿Qué le parece el doctor Juan Gómez para que ocupe el cargo de manera provisoria, por lo menos? Sí, claro, es un fiscal de carrera, tiene más de 40 años en Fiscalía, tiene mucha idoneidad técnica y personal, claramente, para desarrollar el cargo. Creo que tiene como una aceptación general, es decir, no tengo datos, pero parece una persona que tiene una buena presencia ante la opinión pública y claramente tiene mucha capacidad para el cargo. Es decir, que es un buen sustituto. El problema que tiene el doctor Gómez es que está dentro de un sistema que es el que nosotros estamos cuestionando, que no es responsabilidad de él, claro. Y bueno, hay que ver si cuando nosotros empecemos a estudiar las reformas a Fiscalía, cuál es la actitud del fiscal general, que debe ser tenido en cuenta claramente. De cualquier forma, él puede estar, si no eligiera un nuevo fiscal, le quedan aún 4 años para ocupar el cargo. Diputado, le quiero preguntar por otro tema y tiene que ver con el tema de asentamientos y ese shock que el gobierno impulsa para terminar con los asentamientos en todo el país. Más de 600, decenas de miles de personas que están viviendo en asentamientos en el Uruguay, 200.000 personas, si no recuerdo mal la cifra. Finalmente hubo,
de alguna manera, cabildeos en de dónde sale la plata. De colonización sí, colonización no. Colonización sí, pero bueno, pero una parte, porque colonización no puede quedar desfinanciado, porque tiene que seguir comprando tierras. Bueno, pero en fin, después de el presidente de la República había dicho que era colonización sí o sí, hubo ahí algunas negociaciones, hubo que transar, pero en definitiva hubo laudo para este tema. ¿Qué opina usted de cómo quedó planteada la situación? Porque los recursos van a provenir de colonización. Bueno, yo con ese tema planteé una situación previa que no me ha hecho opinión. Es decir, acá hay dos temas: de dónde salen los recursos y si pueden salir los recursos de dónde salen. Son dos temas distintos. El presidente claramente quería destinar lo que le tocaba a colonización por varias vías tributarias que finalmente terminan en colonización, destinarlo a los asentamientos. Cabildo Abierto en diputados, con alguna excepción de algunos integrantes diputados, votó ese artículo. Luego llegó al Senado y en el Senado Cabildo Abierto plantea no quitarle los fondos a colonización, y ahí empieza una negociación, como dice usted, que se llega a que se le quitan los fondos a colonización, o sea, se desvían, pero lo que no percibe por medio de los impuestos que recauda, aparentemente, porque no he visto el texto final del artículo, sería vertido en un porcentaje que no es igual, es algo menor, pero de rentas generales que va a recortar de otros servicios para darle a colonización. El tema acá es otro, que cuando se planteó el punto, yo dije que estaba dispuesto a votarlo, yo fui de los que voté en contra. Si iba hasta el 2025 la retención de los dineros de colonización, porque la Constitución, en el artículo 216, establece eso. Y ahí se me contesta que para poder devolver el dinero que se va a destinar a los asentamientos, había que privarle a colonización de ingresos hasta el 2032, que es lo que va a pasar ahora. Hasta el 2032, colonización no va a tener ingresos genuinos. Entonces, esa situación no cambia, en lo que respecta a mí, ¿verdad? O sea, si se encontró una solución de que el Poder Ejecutivo le va a dar dinero de rentas generales, bueno, lo instrumentarán de la manera que a ellos les parezca, que yo desconozco cuál es hasta que no vea el texto, pero el impedimento de pasar hasta el 2032 se mantiene. Entonces, la solución, en lo personal, a mí no me cambia absolutamente nada. O sea, no acompaña esa solución. ¿Cuáles son los riesgos de que colonización esté hasta el 2032 sin recibir ese dinero? El tema es que ese artículo que yo le cité de la Constitución dice que por ley, no por otra medida, pero por ley, hay determinadas leyes que no pueden afectar el periodo de gobierno. O sea, tienen que estar dentro del periodo de gobierno. ¿Por qué? Porque como el gobierno que viene en el 2025 no se sabe quién es, el gobierno que se fue, que por algo no fue reelecto el partido, no puede atar al gobierno que viene. Entonces esa es la idea del constituyente. Bueno, cada uno haga lo que le parezca dentro de su periodo. Técnicamente, si se va hasta el 2032 la quita del dinero de colonización por ese procedimiento, el Poder Ejecutivo que venga en el 2025 podría decir: bueno, yo ahora este dinero que dábamos de rentas generales lo dejo de dar, porque eso lo resolvió el gobierno anterior. Podría decirlo. Y si lo dice, bueno, colonización se queda sin dinero para adquirir tierras. Oiga, colonización realmente tiene 600.000 hectáreas de tierra. Y bueno, y es un proyecto en el cual yo creo. Incluso mi abuelo fue colono, mi padre también, entonces conozco el tema. Y me parece que ha sido una herramienta extraordinaria que ha sido incluso tomada como ejemplo desde el año 48. Diputado, una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si colonización durante un lapso está sin comprar tierras? Y no puede distribuir tierras. O sea, la tierra que está, sí. Los colonos que están, no puede haber colonos, no puede haber nuevos colonos, porque no hay nada para darle. No puede haber nuevos colonos. ¿Y qué consecuencias tendría para el país que no haya nuevos colonos durante 10 años?
Bueno, eso es un tema de cómo se plantea usted frente a la figura del colono. Si la persona cree que no deben existir los colonos, no tiene ninguna consecuencia. No, no, o sea, no. no va a haber... Yo no hablé de no existir. A lo que quiero ir con esta pregunta es, quiero saber bien milimétricamente cuáles son las consecuencias, porque mucha gente, de repente usted lo domina, capaz que yo tengo una idea, pero mucha gente no sabe, cuáles serían las consecuencias que tendría, producto de esta decisión, de que Colonización hasta el año 2032 no pueda comprar tierras. Digo porque lo que estamos sopesando es erradicar los asentamientos del Uruguay. Pavada de tema, ¿no? Un tema grueso que viene endémicamente desde hace muchísimos años y que aquí estaría la solución. Digo, bueno, veamos cuál sería la consecuencia de encontrar esta solución por la proveniencia de los recursos. Por eso quiero ir tan al fondo de decir, bueno, ¿qué pasaría en el Uruguay? Digo, habría una situación caótica defendiendo la figura del colono, pero que durante 10 años no hubiera nuevos colonos. ¿Cuál sería el inconveniente? No, situación caótica no sería ninguna. Incluso más le digo, por cada familia de colono que usted asiste, usted erradica 10 familias de un asentamiento. O sea que la cuenta es muy sencilla. Entre optar por 1 o por 10, además el colono vive en condiciones dignas y la familia del asentamiento vive en un asentamiento en condiciones indignas. Por eso. O sea que ahí no hay que dudarlo para nada. En la opción entre solucionarle la vida a una familia de colonos o a 10 familias de asentamiento, yo voy por las 10 familias de asentamiento, eso no me cabe ninguna duda. ¿Y entonces? El tema es que usted, para erradicar los asentamientos, necesita, invirtiendo $100 millones por año, unos 15 años. Son 2.000 millones que se precisan, ¿no? Bueno, sí, entonces invierte 100 millones, necesita 20 años, que es excelente la solución. Es la mejor solución que puede dar un gobierno, porque si usted erradica los asentamientos, prácticamente combate la desocupación, porque se imagina hacer 30, 40, 50 mil viviendas, le da trabajo a miles de personas, hay que hacer toda la infraestructura que rodea la vivienda y mueve toda la economía. El tema es que a mí me parece que el gobierno, con los 20 millones de dólares que le va a sacar a Colonización, soluciona muy poco de los asentamientos, aunque basta con que solucione 1 para que ya sea justificable. Y dinero para los asentamientos, o sea, ese dinero para erradicar los asentamientos se puede conseguir de otra manera, porque el Uruguay ha gastado cientos de millones de dólares en obras. No quiero hablar de UPM, pero lo cito. Si gastó 2.000 millones de dólares en una vía, bueno, y todos los gobiernos lo toman como política de Estado, gastar 2.227 millones de dólares que se devuelven en 14 años para hacer una vía para una empresa, porque eso es así. Bueno, que hagan lo mismo y erradiquen los asentamientos. Y si eso implica deuda, que haya deuda. Claro, Todo el mundo está lo de UPM, yo invierto 2.000 millones de dólares en una vía, pero a cambio de una inversión de 4.000 y pico millones de la empresa, ¿no? Claro, la empresa invierte 4.000 millones. Uruguay invierte 4.000 millones también. O Uruguay invierte 2.000 millones solo en la vía. Pero no se olvide que le dio el puerto. Bueno, no vamos a hablar de UPM, que ya lo hablamos demasiado, incluso en su programa. Cambia radicalmente el país. El día que esté funcionando se va a ver. Pero yo lo que le digo es que el 65% del PBI uruguayo, más o menos, es la deuda externa del Uruguay. Todo el mundo habla de la deuda, yo también hablo de la deuda. Pero me puse a estudiar la deuda externa de los países que nosotros admiramos y resulta que Uruguay es el que tiene menos deuda externa. Italia tiene el 160% del PBI en deuda externa, Estados Unidos el 120%, Japón el 200%. Entonces, si esos países que nosotros queremos parecernos... Y Uruguay el 60%. 60%. Entonces yo digo, el otro día leía, por ejemplo, si usted entra en internet ahora, el primer ministro italiano lanzó el rescate más importante de la historia de Italia, con una inversión de 400.000 millones de euros. Que son 450.000 millones de dólares.
y eso implica que lleva la deuda externa al 160% del PBI. Y bueno, ahí me di cuenta, y luego me asesoré con gente de economía, que el mundo se maneja así. Ahora, bueno, entonces, dejemos a colonización como está, o sea, podemos entrar en colonización si ha sido mal administrada, si se le dio dinero a gente que no se merece, si se le dio tierra a gente que no son colonos, o sea, si se manejó políticamente el tema hay que revisarlo. Eso dicen que pasó, yo lo desconozco. Y, o sea, invertamos realmente un dinero importante en los temas de los asentamientos. Está bien, o sea, todo lo que usted gaste en asentamientos es bienvenido, aunque gaste $1 millón. Está muy bien, ya alcanza, pero alcanza, póngale para, bueno, saca 20, es extraordinario eso. Ahora, pero a mí diputado, usted sabe que nos estamos quedando sin tiempo y recién toqué 2 temas de los 8 o 9 que tenía seleccionados para hablar con usted, pero se me ocurre pensar que estamos pensando en un dineral para erradicar los asentamientos, que es uno de los peores problemas que tiene el Uruguay, porque eso genera pobreza, eso genera condiciones de vida indignas y eso no puede ser. Ahora, tenemos que también crear mecanismos para que no se sigan reproduciendo los asentamientos, porque si no es como en un incendio forestal ir con un balde de agua para apagar la punta del bosque, ¿verdad? O sea, erradicamos acá y después tenemos distintas políticas económicas, en fin, que llevan a que los asentamientos se sigan reproduciendo como hongos. Entonces, ¿qué certeza tenemos de que los uruguayos vamos a hacer un esfuerzo descomunal para tratar de liquidar este gran problema y que no vamos a estar dentro de 5 años diciendo, che, ¿y estos asentamientos nuevos? Bueno, eso el presidente de la República lo trató de resolver y los intendentes se opusieron, los intendentes blancos. En el proyecto de rendición de cuentas que mandó el presidente, había un artículo que decía que la asistencia a la erradicación de los asentamientos iba a estar condicionada a que los gobiernos departamentales no permitieran la formación de nuevos asentamientos, que en última instancia son los gobiernos departamentales los que lo permiten, no es el gobierno nacional. Y los intendentes, el Congreso de Intendentes se opuso terminantemente a eso porque dijo que ellos no estaban en condiciones de evitar la creación de asentamientos. Bueno, ahí se creó una discusión que finalmente ese artículo no se sabe lo que va a pasar, si se va a aprobar o no, pero ese problema que usted plantea está arriba de la mesa. Acá el tema, lo que hay que pensar es que esto lleva a una generación. Esto se creó durante 20 años y se va a solucionar en 20 años. Entonces no solamente hay que construir una vivienda digna en un barrio digno con servicios de OCE, de agua, de UTE, etcétera, sino que hay que darle a la gente después un trabajo, porque si usted le da una vivienda y la gente no tiene trabajo, la saca de la pobreza, y ese es un tema que pasa por el tema de la educación, que también hay que reformarla. Es decir, para solucionar el problema hay que primero tener voluntad y segundo saber que lleva 20 años. Ningún gobierno lo va a solucionar, lo tiene que solucionar 4 o 5 gobiernos, porque fueron 4 o 5 los gobiernos que lo crearon y llevaron a la gente a la pobreza. Yo sé que no tenemos tiempo, pero yo le dejo un titular. Los gobiernos en el Uruguay y en muchos países, no diría solo en el Uruguay, crean pobreza, o sea, llevan a la gente a la pobreza. Y la gente que produce riqueza es el ser humano, es el particular. Entonces, hasta que nosotros no tomemos esa postura, que este gobierno creo que claramente la tiene, creo que el presidente piensa así, el tema es que el sistema se lo permita. Y no es que esté defendiendo al presidente, pero dése cuenta que en el presupuesto, en la rendición de cuentas, él mandó la desmonopolización de ANCAP. Ya no tenemos tiempo, pero dijo, bueno, está, que se traiga combustible de donde sea. Y si ANCAP quiere competir como compite Antel, y como compite el Banco de Seguros, y como compiten todas las empresas públicas con otras empresas privadas, tendrá que mejorar. Sin embargo, los partidos, y Cabildo Abierto incluido, no le votó eso. Y el camino es ese. Me parece a mí uno de los caminos. Eduardo Luz, diputado de Cabildo Abierto, le quiero agradecer muy especialmente por estos minutos y me voy a guardar estas hojitas para la próxima entrevista, porque son todos temas absolutamente vigentes. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, a sus órdenes. Gracias por la llamada. Con mucho gusto, un abrazo grande. Señores y señores, 11 de la mañana con 31 minutos, pausa, se viene todo el deporte con Gustavo Rodríguez.